Bienvenidos a esta segunda sesión de Narrativas Culturales Transmedia. Vamos a hacer paso a un conjunto de diapositivas que nos ayudarán a recordar esos conceptos que vimos en la sesión pasada sobre qué es transmedia, por qué es importante y un poco de historia de la narrativa transmedia. También estaremos viendo cuáles son esos elementos o lenguajes que ayudan a construir esta narrativa para que podamos ampliar esos conocimientos o presaberes sobre esta estrategia de narrativa mediática. Ahora haremos una exploración de los conceptos de narrativa transmedia. Entonces, ¿qué entendemos por narrativa transmedia? La narrativa transmedia es una técnica mediante la cual la historia se desarrolla o divide en diferentes plataformas para formar un relato coherente, es decir, podría entenderse como una historia contada en capítulos que se encuentran en diferentes formatos: libro, post, spot, películas, MP3 y muchos otros más, tanto digitales como análogos. Entonces, ¿bastaría con contar una historia en un formato y utilizar otros medios para promocionarlo o construir una comunidad? La respuesta es no. El término transmedia no hace referencia al empleo de diversos medios como canales de difusión. Se trata de hacer crecer y expandir una historia, sumando las piezas únicas de la narrativa expresadas en cada medio. La historia de la transmedia se remonta a los años 70 y 80, cuando artistas pioneros del arte telemático hacían experimentos sobre la narración colectiva, mezclando los antecesores de nuestras actuales redes y producían visiones y teorías críticas sobre lo que se convertirían en transmedia. Con la normalización del uso de la Internet en los 90, numerosos creadores comenzaron a explorar maneras de contar historias que entretuvieran al público, utilizando nuevas plataformas. Muchos ejemplos tempranos tomaron la forma de lo que luego se llamaría ARGS, Alternate Reality Games, que tenían lugar en tiempo real y con gran cantidad de público. Un ejemplo gráfico de en qué consiste la narrativa transmedia es esta imagen que estamos viendo en este momento. En la parte superior izquierda vemos lo que la gráfica llama el viejo mundo, como la película, el juego y el libro son tres piezas diferentes que no se encajan o se relacionan entre sí. La franquicia que hacían los medios tradicionales de ella era juntarlas, que el público pudiera ver la película, poder jugar el juego y poder leer el libro independiente lo uno de lo otro. Entonces vemos como aquí el todo es menos que la suma de las partes. Lo tengo todo, pero en conjunto no me están construyendo ese universo completo. La conclusión aquí sería insatisfactoria al consumir todas las piezas. En la parte inferior podemos ver cómo en el nuevo mundo la película, el juego y el libro, dentro de una narrativa transmedia, son piezas que permiten encajarse entre sí, no piezas que no permiten la común unión entre ellas. Entonces vemos que en una franquicia transmedia el todo es más satisfactorio que la suma de las partes y hay mucha más euforia por parte del público por la recolección de esas piezas. Ahora pasemos a ver los formatos de la narrativa transmedia. Empecemos por las apps, las aplicaciones móviles, que son una buena herramienta para generar contenidos, interactuar y poner a disposición temas para el público. Seguimos con las presentaciones o los llamados slides, que no están por fuera de moda y son una buena plataforma para divulgar de manera esquemática contenidos acerca de las clases, libros, casos y otros elementos que querramos divulgar. Los slides son diapositivas que se pueden deslizar a sí mismas y que pueden ser animadas o diseñadas para poder presentar una información un poco mucho más dinámica y que nos sirve mucho para insertarlas también en nuestras páginas o nuestro blog. Los videos son otra herramienta muy importante. Más allá de las películas, cortos, tráiler y anuncios, a través del formato audiovisual
Es posible generar contenidos útiles como entrevistas, testimonios, tutoriales y animaciones. Las infografías es otra de las herramientas. Si el contenido es muy extenso o complejo, este formato va a facilitar el entendimiento a través de imágenes, tópicos y esquemas. También sirve de resumen del tema. Los audios, así como las canciones, tienen un gran poder de alcance en Internet. Los podcasts son una buena opción para distribuir los contenidos de audio, que también pueden ser entrevistas, testimonios o clases. Los usuarios pueden descargarlos o escucharlos en streaming por las radios online. Los cómics son también una buena opción de formato para públicos específicos o mismos para diferenciarse a través de una plataforma, además de la facilidad de entendimiento de la narrativa por los aspectos visuales. Pueden ser entretenidos y enganchar al público. Los ebooks o los libros digitales son un nuevo formato electrónico que está de moda. Esto no significa que los libros convencionales o en papel se van a extinguir. Esto es un nuevo formato de libro que es muy útil para facilitar el acceso a la lectura, además de promover experiencias personalizadas o exclusivas con todas las facilidades o con todas las posibilidades que el formato digital brinda. El evento, que hemos podido observarlo a través de la pandemia, con el uso de nuevas plataformas también de videoconferencias, es otra forma también de mantener una presencia viva online con la audiencia, que puede ser muy productivo para escuchar y relacionarse con los clientes, además de promover experiencias personalizadas o exclusivas. Hay gente que aún no conoce, pero la tecnología NFC está invadiendo el mercado. ¿Pero qué es NFC? Es la sigla de Near Field Communication, que traduce como comunicación de campo cercano, y es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Además de método de pago, es posible en NFC dar acceso a información de productos y servicios, campaña para redes sociales, publicidad con contenidos especiales, canjeo de cupones de descuento, campañas de fidelización, control de acceso en eventos, acciones promocionales en las tiendas, descargar aplicaciones, entre otros. También tenemos los códigos QR, que funcionan como enlace para llevar a contenidos diferentes en la web o para descargar apps. Suelen estar presentes en los contenidos de formato offline, así que cuando a veces hacemos un material impreso, podemos agregarle un código QR para que nuestro público pueda hacerle el escaneo a través de su móvil o dispositivo y pueda entonces enviarlo directamente a la página donde queremos que los conduzca el código. Y por último tenemos la web. Independientemente del tipo de red social que uses, es siempre recomendable tener una web, ya que esta te permitirá enfocar diferentes tipos de contenidos y formatos y enlazarla a otras plataformas. La página web debe tener una navegación fácil e intuitiva, además de estar adaptada para dispositivos móviles. Ventajas y peligros de la narrativa transmedia. Veremos ahora un video que nos hablará de las ventajas de la estrategia transmedia para poder llegar a más públicos y al mismo tiempo los peligros que representa al darle libertad de interacción a los consumidores. ¿Podría ser peligroso que los consumidores tuvieran tanta libertad para poder interactuar con nuestros productos o puede ser benéficos? ¿Qué desventajas y peligros tiene esto en nuestros procesos artísticos? Vamos a ir viéndolo en el siguiente video, que nos va a ampliar un poco más este tipo de información. Una vez que los sueltas al público, ya deja de ser tuyo y pasa a ser suyo. Y su opinión es soberana. El transmedia también es participación. El espectador no solo consume, también produce contenido, interactúa e influye en la evolución del relato. ¿Cómo ven los creadores de las series este poder creciente de los espectadores?
¿Es una oportunidad o una amenaza? Los profesionales ya han comenzado a comprobar las oportunidades que ofrece la interactuación con el usuario. El transmedia es marketing, es publicidad, es fidelización, pero también diálogo con tus seguidores. Aumentar el compromiso, crear un mundo alrededor que te funciona como marketing, te funciona como creación de una narración propia que al final no deja de ser un soporte publicitario. Yes, bingo, exactly. Generas compromiso en el seguidor y al final es un tipo más fiel y más entregado. Nosotros vivimos del público. Esto lo saben los Rolling Stones y lo sabemos nosotros. El público debe tener acceso y debe tener posibilidad de interactuar con... y de hecho debemos facilitar que el público se exprese sobre lo que tú estás haciendo, sobre su trabajo, ¿no? Incluso eso, que te escriban directamente, ¿por qué no? Yo esto no lo había vivido hasta hace 3 años o así y me parece fantástico. Es un engaño que había en un capítulo y la gente a saco, ¿cómo han podido hacer esto? Los guionistas se han ido la olla, no sé qué. ¿Como el diablo? Exacto. A saco y de repente cuando la historia giraba, todo el mundo empezaba, ay, perdón, me he equivocado, estaba muy bien, jo, qué gran idea, tal. Entonces eso funcionó muy bien. ¿Qué debemos hacer con el feedback que nos ofrecen los fans? Un buen transmedia también debe realizar una escucha activa y aprender de la conversación. El disponer de esa interacción y de esa información en participación del usuario lo que te permite es mejorar. Después de todo lo que hemos visto, ¿aún crees que es tan simple? En la emisión de las series y de los programas, ese contenido transmedia que se está distribuyendo de una manera u otra a través o bien de nuestros propios canales o a través de las redes sociales está monitorizado por equipos importantes de personas especializadas. No es magia, es talento y sudor. Y nosotros lo utilizamos como un instrumento de retroalimentación, de saber qué es lo que les gusta a los espectadores y qué no les gusta y reaccionar en función de eso. Lo que me parece fundamental es qué haces luego tú con con esas críticas que recibes. Y ahí es donde yo pienso que se puede romper seguramente esa relación, vamos a decirlo, ¿no? de amor entre creador y la audiencia. No me puedo creer que pase algo así en 2017. Si no eres capaz, ¿no? de escuchar lo que te están diciendo y actuar en consecuencia. Pero ¿quién controla el relato? Algunos creadores no ven con buenos ojos tanta influencia. Y el caso que antes comentaba de Mad Men, como Matt Weiner se negó, o sea, quiso controlar su historia al 100% e impidió que los fans crearan perfiles en Twitter, etcétera, para que la historia no se desalineara. Que ese es el gran riesgo, es decir, cuando le doy control a la audiencia para que entre en lo que es el núcleo de la historia, un monstruo aparece al final. No puede pasar que la desdibujen. Pueden desdibujar a personajes, pueden desdibujar situaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, es imposible ponerle puertas al campo. El usuario va a producir contenido y a crear conversación sobre nuestro relato. El reto no es limitar esa interactuación, sino saber gestionarla y aprovecharla. ¿Cuáles son los sitios hacia los que puede irse esa reacción? Y luego, por otra parte, tener una cintura, capacidad de reacción para actuar en consecuencia en caso de que se vayan a un sitio donde nosotros no habíamos pensado. El gran problema es cómo filtras esa información y cómo la colocas en un sitio que sea útil para poder seguir desarrollando contenido. Tiene muchísimos riesgos y sobre todo nuestra experiencia en el transmedia, que nadie te dice, oye, este camino está bien. Siempre se va a descontrolar. De hecho, es la gracia que se descontrole, si no es como, ¿no? Pero fíjate, mira lo que pasa con Star Wars. O sea, todo el mundo conoce es un universo muy grande y muy contado muchísimas veces, pero todo el mundo sabe cuáles son más o menos las determinadas reglas y motivaciones de los diferentes grupos o personas o personajes. ¿Cuál es la manera de generar contenido transmedia, crear un espacio para dialogar con el usuario y rentabilizar su feedback? Ahora que hemos visto esas posibles ventajas y peligros que podría representar el uso de la transmedia en nuestra campaña de promoción, les solicitaré que realicen una reflexión no mayor de 2 páginas, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué desventajas y peligros tienen sus procesos artísticos para iniciar una campaña transmedia? Estas reflexiones deberán ser subidas a la plataforma de la clase en el foro de discusión de esta sesión. Esta estrategia transmedia no es algo pasajero. Ya se venía usando desde los años 70 y 80, sin embargo se ha fortalecido y diversificado gracias a esas nuevas posibilidades que la Internet nos ha ofrecido.
está siendo usada en todo tipo de campañas políticas, educativas, comerciales, deportivas, potenciando que los consumidores puedan participar de una forma más significativa en las historias que se están narrando. Ampliemos esta idea con el siguiente video, presente y futuro de la transmedia. Creo que se hace mucho transmedia aunque no seamos conscientes. Tenemos la impresión de que hay poco transmedia, pero hay mucho más de lo que creemos. ¿Cómo es el transmedia a día de hoy y cómo será el transmedia del mañana? Medir o cuantificar el estado de desarrollo del transmedia en España es difícil. Para averiguarlo, los expertos han comparado nuestra situación con la de otros países. Creo que está por debajo de la media, quiero decir. O sea, siempre miramos quizá los mismos referentes a nivel de producción de ficción en otros países, como obviamente puede ser Estados Unidos, el Reino Unido, incluso Francia o Canadá. You have accomplished great things. Donde realmente los presupuestos, la forma en la que se aborda la producción de televisión, en concreto de ficción, está incorporando esas nuevas posibilidades, ¿no? Si nos comparamos con Estados Unidos, no sé, Francia, donde por ejemplo, ¿no? Pues sí que se hace también mucho contenido transmedia, seguramente a lo mejor estemos en algún paso por detrás. Sin embargo, poco a poco, el transmedia está conquistando más terreno. A veces incluso se hace transmedia sin que se etiquete como tal. Y tengo la sensación que desde hace tiempo se hace un contenido transmedia, o por lo menos se hace complementos al contenido que se emite en televisión de forma normal, digamos, se hacen muchas cosas. Tal vez nunca entienda por qué hicisteis lo que hicisteis. Pero ni se producen aparte, ni te pagan por ello, ni está como catalogado como contenido transmedia. Entonces, creo que hay mucho. Aunque no estemos diciendo, estamos produciendo contenido transmedia. El transmedia todavía tiene que darse a conocer con su nombre y afianzar posiciones. Y por eso a día de hoy cuenta con un aliado fundamental. El transmedia no se entiende sin la televisión. Hoy sigue siendo el medio por antonomasia, sin duda, en todos los contenidos de entretenimiento. La televisión es lo que no puede faltar. Puedes no hacer una película, puedes no hacer un contenido para YouTube, pero la televisión es una de las piedras angulares, sigue siendo una de las piedras angulares. ¿Y qué pasa la otra vez? ¿Qué? Sin duda ha cambiado la forma de consumir la televisión. Actualmente tenemos claros ejemplos de esa relación simbiótica en las series de televisión, donde el transmedia está creciendo a pasos agigantados. Pero, ¿cómo será el transmedia del mañana? Va a evolucionar hacia que dentro de las grandes productoras debería haber un transmedia producer, una división especialmente creada para ello, que ya lo ha habido en alguna, como en Globomedia yo estuve, y que tenga una serie de perfiles especialistas en hacer las arquitecturas más grandes y que estén desde el minuto 1. El transmedia es algo que va a ser fundamental, lo es ya fundamental. Si ahora cualquier empresa que nace ahora no se comunica solamente a través de los anuncios, o sea, tiene sus pestañitas de varias plataformas. ¿Quieres decir en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Vine, Lulu, Match? Comunica sus cosas distintas en cada plataforma. Creo que va a estar utilizando cada vez más herramientas para contar lo que tenga que contar, que va a cruzar todo tipo de barreras, que va a ser una experiencia cada vez más inmersiva para el espectador y muy divertida para el creador. Lo veo como una parte indispensable de la narración principal. Ya no estaremos hablando de algo extraordinario, sino de algo sin lo que la narración principal o cualquier contenido, ya sea de ficción o de realidad, no podría vivir sin ello, ¿no? Pero para todo eso va a ser necesaria una pieza fundamental. Profesionales experimentados en el transmedia. Mi sueño de proyecto transmedia sería el de una campaña política de alguien que me creyese, de un político que me creyese. Y sería utilizando tecnología, donde no entras a la tecnología, sino simplemente la usas, aprovechando cada una de las vías de narración para aprovechar la fortaleza de cada de estas vías y sobre todo explicándole a cada uno de los diferentes públicos que hay en un electorado lo que más le interesa y lo que más le preocupa y qué va a solucionar este político por ellos. The question is, who's the client? O sea, me gustaría poder ayudar a crear el transmedia y poder escuchar mucho al usuario y saber qué está pidiendo para cada vez actualizarnos más. Lo que más me gusta del transmedia es esa oportunidad para poder ser partícipe de aquellas historias que nos emocionan
y de poder conocer más allá de lo que me ofrecen pues 10 episodios o los que sea de una temporada. Permite salirte de los cauces más ortodoxos de una narración y desvariar para poder encontrar todo tipo de público, poder expresar todas las cosas que a lo mejor se hubieran quedado Sigue siendo el mismo. en el cajón, se dice, ¿no? Un proyecto que me parecería súper interesante sería llevar la comunicación transmedia de un museo, como podría ser, por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Que tiene grandes tesoros y riquezas y que, al igual que en la ficción, estamos encerraditos en un tiempo y un espacio determinado. Cuando visitas un museo, estás ahí un tiempo, ves lo que hay, te da tiempo a leer lo que puedes y luego te vas a tu casa y se quedan muchas cosas en el tintero. Hemos repasado lo más importante que debes saber sobre el transmedia, desde su definición académica hasta cómo se lleva a cabo. Pero esto no termina aquí, porque el transmedia aún tiene mucho que decir, empezando por ti. ¿Cuándo vas a comenzar tu relato transmedia? Recuerda que puedes seguir aprendiendo con series como esta. Y por supuesto, con todo su transmedia. Powered by El Cañonazo. El concepto transmedia no solo es aplicable a los relatos de ficción, también están siendo aplicados a los relatos de no ficción, como en el periodismo, abordando muchos aspectos de un hecho noticioso o de interés general, lo cual se ha potencializado con el periodismo digital y que se acerca más a lo que nosotros queremos mostrar. En el caso de nosotros como gestores culturales estamos trabajando con formatos de no ficción, porque lo que necesitamos es promocionar nuestros productos, nuestros trabajos. Entonces la transmedia también nos sirve para ello, porque hace posible acercar a los consumidores a relatos mucho más reales y así logramos que nuestros procesos se visibilicen, al igual que nuestros productos, generando un mayor acercamiento e impacto en los consumidores. Veamos estos dos videos donde veremos el uso de la estrategia transmedia. El primero de ellos es sobre el uso en formatos de no ficción y el segundo, el desarrollo en los formatos de ficción. ¿El concepto transmedia también se puede aplicar en programas que no son ficción? Desde hace 2 décadas aproximadamente hemos escuchado el término transmedia, que hace referencia a los relatos que se despliegan en diferentes plataformas, el cual tiene muchos ejemplos en la ficción, como películas que se vuelven videojuegos. Pero, ¿qué pasa con los programas periodísticos o informativos cuyo formato no es ficción? Este es el tema de investigación del profesor Luis Eduardo Gómez del Programa de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín. El mundo se está moviendo alrededor de la transmedia, entonces no podemos estar de espaldas al mundo. Narrativas transmedia son historias que se expanden, es decir, que yo las puedo contar de maneras novedosas, diferentes y ampliadas en múltiples plataformas, es decir, no solamente las dejo en cine, sino que la pongo en un cómic, la hago en una novela, la pongo en internet y al mismo tiempo que haya una participación del usuario, es decir, que la gente empiece a interactuar con el proceso del narrar, digamos en un principio con participación simple, pero luego obviamente llegar al punto donde pueda construir contenidos dentro de esos mismos límites del universo narrativo. Porque todo lo que se ha hecho es analizar transmedia en la ficción. Siempre se han centrado en investigar o por lo menos en hablar sobre situaciones ficcionales, series de televisión, películas. En Latinoamérica se ha hecho mucho trabajo sobre la narrativa de no ficción, principalmente en documental y en periodismo, en Brasil. Y yo creo que es bueno darle, digamos, la misma seriedad que se le ha dado a la investigación dentro de lo ficcional, dársela a lo ficcional, porque realmente mucho del trabajo que hacemos, sobre todo en nuestro entorno, Teleantioquia, Telemedellín, los noticieros obviamente, cae dentro de lo no ficcional. Y obviamente siempre está la pregunta, nosotros también podemos ser transmediales, también podemos hacer transmedia. Si vos ves Teleantioquia o Telemedellín, el 80% de su parrilla, el 90% de su parrilla son contenidos completamente o documentales o periodísticos. Entonces, cuando hablan de vamos a hacer transmedia, ¿dónde la va a hacer? Entonces, es como poder lograr, digamos, comunicar ese elemento teórico que estamos desarrollando aquí en la universidad con los elementos prácticos y de ejecución que ojalá se puedan hacer en los canales nuestros.
La relación o la participación que tiene el usuario en un sistema transmedia para mí es fundamental, pero también hay que ser claros en decir que no es inmediata. Uno no puede pensar que saca una historia e inmediatamente la gente se va a volcar de cabeza o a consumirla, o a participar, o a construirla. Pero digamos que el objetivo final de un sistema transmedial es lograr que el usuario no solamente se convierta, digamos, en audiencia, no solamente parta de estoy observando y ya, sino que dé ese paso a ser usuario, es decir, yo ya empiezo a definir qué contenidos consumo, cómo los consumo, a participar dentro de esos contenidos, por lo menos en opinión o en distribución y difusión. Uno de los retos en los que estoy tratando de caer en esta investigación es en no usar metodología tradicional para investigar narrativas comunicacionales nuevas, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces estoy tratando de encontrar una metodología que se llama el mapeo de conflictos, y ya en la segunda parte de este año es analizar los casos específicos para ya lograr tener las conclusiones, que cuál es el objetivo de la investigación, es lograr tener claras esas características, digamos, esas reglas, esos elementos comunes en el proceso de desarrollo de una narrativa transmedial no ficcional. Entender cómo el usuario se relaciona con esa narrativa, cómo puedo expandir la narrativa, cómo puedo hacer que un programa en televisión siga existiendo, pero cómo ese programa puede funcionar en otras plataformas, pero no repetirlo, sino expandirlo. Y así de esa manera pues lograr sobrevivir a esta crisis en la que están los contenidos televisivos, en donde realmente las audiencias van cayendo, porque la gente ya no consume televisión de la manera tradicional, porque la gente sigue consumiendo televisión, pero bajo otros tipos de modelos. Si lo que necesitamos es generación del nuevo conocimiento, si vemos que la transmedia lo que está pasando en el mundo, necesitamos es investigar, entenderlo, bajarlo al lenguaje de los realizadores, de los canales, para mirar cómo podemos comenzar a contar historias de una forma diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la narrativa transmedia en la ficción. Bueno, cuando hablamos, ya sabemos, de narrativa transmedia, hablamos de contar una historia en distintas plataformas, de forma transversal, cada quien tiene su propia individualidad y permite interactuar con el público. Pero cuando hablamos de ficción, hablamos de una simulación de la realidad, es decir, que es coherente con algunos códigos, como vendría a ser la costumbre, las maneras de vivir. Por eso se dice de que el código tiene que ser respetado, y sobre todo también mantiene un orden estético, narrativo, los mismos paisajes, la misma manera de pensar, que fuera la realidad, como diría Mario Vargas Llosa, es la verdad de las mentiras, ¿no? Porque pensamos que es verdad, nos interiorizamos con el personaje, pero en verdad es una historia creada, ¿no? Hay algunos tipos de ficción, ¿no? El primer tipo de ficción vendría a ser la secuela, es cuando nosotros vemos un material audiovisual, un contenido audiovisual, una película que ha tenido éxito y sale la continuación, como Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5 y una serie de material audiovisual que puede tener una continuidad. También hablamos de la precuela, es cuando se cuentan la historia de los personajes previos a la historia, para conocer un poco la antesala, de dónde nacen, por qué hicieron tal y cual acción, ¿no? Vamos tomando en cuenta. Luego tenemos lo que se llama un remake que es una nueva versión de una película, ¿no? Esa nueva versión cambian los personajes y cambian algunas partes de la trama principal, ¿no? Por ejemplo, King Kong, ¿no? King Kong tuvo un remake y claro, se mantiene con la historia, con algunos cambios, pero con otros personajes. También tenemos el reboot, que vendría a ser cuando descartamos las versiones anteriores y planteamos nuevas, ¿no? Planteamos nuevas versiones, como Batman Begin, ¿no? Begin es de alguna manera es una nueva versión completamente distinta a la versión original de Batman. También tenemos lo que se llama el crossover. El crossover es muy interesante cuando se presentan dos personajes principales de dos historias, ¿no? Y juegan, ¿no? Freddy versus Jason, Batman versus Superman, ¿no? Se presentan estos dos personajes. Y por último tenemos lo que es el spin-off, que es cuando se cuenta una historia paralela de los personajes. Bueno, hace mucho tiempo fueron los Ewoks, ¿no? Que son personajes secundarios, pero se le quiere dar un tipo de valor, ¿no? Chewbacca, Chewbacca, Han Solo, de alguna manera han sido parte, y bueno, hay distintas películas que plantean eso.
Entonces, cuando hacemos una narrativa transmedia de ficción, quiere decir que nosotros creamos estas realidades para que parezcan reales, pero en verdad son historias. ¿Ok? Eso es. Finalmente, cerraremos esta sesión con la integración de las lecturas sugeridas en la sesión anterior, con las cuales desarrollaremos una actividad participativa en el foro de la plataforma, en donde realizaremos una opinión de más de 15 líneas sobre la influencia de la transmedia en los procesos de promoción y visibilización de los productos culturales. Recuerden, esta opinión la construiremos a partir de las reflexiones realizadas desde las lecturas. Les recordamos cuáles fueron las lecturas sugeridas: Transmedia y Storytelling, de Álvaro Lirsi, en la página 65. Él es periodista, consultor e investigador en medios digitales, productor creativo de proyectos transmedia y escribe sobre medios digitales, NTICs y comunicación interactiva. Su artículo desarrolla una metáfora a través de la imagen de una sinfónica y las melodías individuales que lleva cada instrumento, el cual podemos seguir como una armonía propia, pero que en el mismo tiempo, al escucharlo dentro del conjunto de la sinfónica o la orquesta, constituyen una armonía general. Esta metáfora la utiliza para poder explicar cómo está construida la narrativa transmedia. A lo largo del artículo nos habla de esos elementos que entraron a aportar a la construcción de este lenguaje. El segundo artículo, las características de la narrativa transmedia, de Sandra Ruiz Moreno, en la página 97, quien es una periodista, productor audiovisual, magíster en dirección de la empresa audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. En su artículo aborda temas como la apropiación de las personas comunes en la estrategia transmedia, superando las dificultades que podría suponer informar cuando esto era exclusivo de los medios de comunicación y que ahora la Internet abre esas posibilidades a la sociedad. El último de los artículos es Contenido y nuevos hábitos de consumo en medios, de Damián Kirchner, en la página 105. Damián es un productor y director artístico desde el año de 1986. Su trayectoria aúna el desarrollo de formatos televisivos innovadores. Lideró la creación de éxitos televisivos en Argentina y en el mundo. El artículo que le sugerimos de él nos da pistas sobre los nuevos hábitos de consumo y de la fuerza que ha dado las herramientas TICs para que el público no solo sea consumidor, sino también prosumidor, y esté generando contenidos para las redes e interactuando con las marcas y los productos directamente. Entonces, con esto terminamos la parte teórica de esta sesión y damos paso a la interacción directa con ustedes en nuestro foro de diálogo para poder resolver dudas y preguntas.